Buenos días, mi nombre es María Elisa Solana, soy profesora adjunta de microbiología del área de parasitología y a continuación voy a dictar la teórica correspondiente a infecciones tisulares por cestodes, trematodes y nematodes para la asignatura Microbiología 1. Los objetivos de la clase son conocer la importancia médica que tienen las infecciones tisulares producidas por helmintos. Vamos a tratar de comprender los mecanismos de transmisión a partir del análisis del ciclo biológico. Vamos a tratar de reconocer o intentar reconocer los diferentes estadios y estructuras del ciclo biológico del parásito. Vamos a relacionar las estructuras parasitarias con el desarrollo de la patogenia. Intentaremos identificar los principales órganos blancos de estos parásitos para poder interpretar la patogenia de estas parasitosis como consecuencia de mecanismos tanto de acción directa como de respuesta inmune y mecanismos de evasión. Estos helmintos tisulares entran dentro de la currícula de nuestra asignatura, ya que muchos de ellos son endémicos en nuestro país. Debemos entonces referirnos a 4 de ellos, en particular Trichinella spiralis, Toxocara, Echinococcus granulosus y Fasciola hepática. Algunos de ellos son endémicos en países fronterizos o de alta inmigración, como Taenia-Solium y Schistosoma manzoni. Y en particular, como su nombre lo indica, pueden parasitar tejidos o causar patología en diferentes órganos y tejidos como el músculo, el hígado, el ojo, el sistema nervioso central y el pulmón. Vamos a repasar entonces la clasificación de los helmintos, teniendo en cuenta que se clasifican según el aspecto de su cuerpo en platyhelmintos, que son gusanos achatados, que a su vez se dividen en cestodos, que son aplanados y segmentados. La división de su cuerpo está dada por la presencia de proglótidas o de segmentos, y los que no son segmentados, como son los trematodes. Otro grupo, que no son los gusanos o helmintos achatados, sino cilíndricos, corresponden al grupo de los nematodes. Todos ellos los vamos a ver en la clase de hoy. Entonces, como les decía, esta clasificación nos lleva a decir que los nematodes son gusanos cilíndricos que tienen sexos separados, y en la clase de hoy vamos a ver como ejemplo Trichinella spiralis y Toxocara. En cuanto a los cestodes, son individuos aplanados y segmentados como presentación de la forma de su cuerpo. Son hermafroditas, es decir, que cada uno de esos segmentos presentan aparato reproductor femenino y masculino. El ejemplo es Taenia y el ejemplo que vamos a ver hoy es Echinococcus granulosus. Y trematodeos son aquellos aplanados que no tienen el cuerpo dividido en segmentos, que pueden ser hermafroditas como la fasciola o de sexos separados como el esquistosoma que vamos a ver en la clase de hoy. A continuación, entonces, vamos a comenzar hablando de patologías producidas por larvas de cestodas, y vamos a especificar o detallarnos en 2 de importancia en nuestra región. Una es la hidatidosis y la otra es la cisticercosis. La hidatidosis es producida por varias especies de Echinococcus. Uno de ellos es el Echinococcus granulosus, llamado también Echinococcus granulosus sensu stricto, que es la famosa teña del perro. También existen otros casos de hidatidosis con menor frecuencia que afectan al hombre, como Echinococcus multilocularis en nuestra región, porque sí en otras regiones del planeta, esto es en Asia y en Europa, el multilocularis es de gran importancia sanitaria. Echinococcus vogeli, Echinococcus oligartra, Echinococcus canadensis y Echinococcus ordlepi. Dentro de la cisticercosis, Taenia-Solium es el agente etiológico de esta patología que afecta a las personas, también conocida como tenia humana. Está presente el huevo, que posee ganchos en número de 6, por eso se llama embrión hexacanto, con 6 ganchos que van a tener una función fundamental en continuar el ciclo de vida.
Entonces vamos a hablar del ciclo biológico de Echinococcus granulosus. Entonces, repasando el concepto de huésped, hospedador, hospedero definitivo, decimos que en esta parasitosis el hospedador definitivo son los cánidos, en particular los perros domésticos. Vamos a ver el caso de Echinococcus granulosus, pero para este tipo de Echinococcus por lo general son cánidos. Entonces, si son huéspedes definitivos, significa que albergan en su interior el estadio adulto. En este caso, el estadio adulto es una tenia que está formado por un escólex con ventosas y ganchos y 3 segmentos, el cual el último es grávido, es decir, está cargado de huevos. Entonces, si le damos a los perros el nombre de huésped definitivo, vamos a encontrar que en el intestino de un perro infectado van a tener cientos de estos adultos, ¿sí?, fijados a través del escólex en la mucosa intestinal. A partir de allí, en condiciones naturales, cuando el animal defeca, elimina con su materia fecal, con sus heces, huevos de Echinococcus granulosus, que van a quedar esparcidos en el ambiente. De tal manera que en condiciones naturales, en un ambiente fundamentalmente rural, donde se crían ovejas, donde se crían vacas, donde pueden existir también cerdos y en algunas regiones del planeta camellos, estos en sus condiciones de herbívoros o también de omnívoros como es el cerdo, ingieren los huevos que van a ingresar por vía oral y en estas condiciones estos huevos van a dejar en libertad el embrión hexacanto que va a atravesar el intestino y se va entonces a quedar retenido en las vísceras, fundamentalmente en el hígado, también puede ser en el pulmón, y allí comienzan el desarrollo del estadio larvario como todo ciclo biológico de un cestoide. Entonces, este estadio larvario se conoce con el nombre de quiste hidatídico y entonces se va a desarrollar en estas vísceras, tiene una estructura de una vesícula cargada, de un quiste cargado de líquido, ¿sí?, y con estructuras antigénicas en el interior. En un rato me voy a detallar un poco más en eso, y entonces el ciclo naturalmente se cierra, digamos, termina cuando un animal de estos de producción pecuaria es sacrificado y de esta manera se obtienen cada uno de los productos de faena, y entonces las vísceras, que esto es el hígado, el corazón, los pulmones que no son utilizados, son brindados como alimento para los perros que conviven con el trabajador rural. De esta manera los perros comen este alimento crudo, estas vísceras crudas conteniendo estos quistes, y cada una de esas estructuras tiene la capacidad de entonces, una vez que son digeridas las diferentes capas que forman el quiste hidatídico, de formar un adulto en el intestino. Entonces, este es el ciclo natural que se da en el ambiente, en donde participa, como dije, un perro o un cánido como huésped definitivo y el ganado herbívoro u omnívoro como huésped intermediario, ya sea oveja, cabras, puede ser camellos, vacas o cerdos. Nos preguntamos entonces cómo aparece el hombre como hospedador en esta patología. ¿Por qué lo estudiamos en medicina humana? Porque el hombre en este ciclo puede ingresar como un hospedador accidental y en esta obra de teatro ocupa el papel del actor ganado. Quiere decir que una persona puede incorporar o ingerir huevos de Echinococcus granulosus por un contacto directo con heces del perro, contacto con el perro o contacto con verduras o aguas contaminadas con materia fecal de perro que haya liberado los huevos del parásito. Si no tiene una buena higiene personal o consume verduras crudas mal lavadas o agua en estas condiciones, este huevo que contiene un embrión hexacanto ingresa por vía oral y ocurre lo mismo que ocurre en los animales, es decir, se pone en libertad el embrión hexacanto que luego va a penetrar por el intestino y se va a localizar en las vísceras, dando lugar a la formación de un quiste hidatídico.
Entonces, como yo les conté en la teórica número 1, dije que este es un huésped accidental de tipo vicariante porque le permite al parásito continuar su desarrollo tal cual lo hubiera desarrollado en el ganado en forma exitosa, pero que en este caso el parásito no requiere del hombre, del humano, para mantener su ciclo, ya que se mantiene en la naturaleza a través de tanto del huésped definitivo como el huésped intermediario. En esta tabla van a poder ver la distribución de especies de Echinococcus en América. Por supuesto que el más importante es Echinococcus granulosus porque se trata de una patología cosmopolita, pero que reviste especial importancia como especie endémica de la región, en donde, como les conté en el ciclo, el perro doméstico es el hospedador definitivo, pero también podría ser un cánido silvestre como los lobos u otros cánidos. Les conté que los hospedadores intermediarios pueden ser la vaca, las ovejas, el caballo, los camélidos, la cabra, algunos marsupiales y también el búfalo, y por supuesto se han descrito muchísimos casos humanos porque se trata de una patología de importancia sanitaria en nuestro país. También existen otras especies con distribución, como la pueden ver, todas ellas en América, como les conté, hay otras más, pero les puse las que tienen importancia en América, que involucran, por ejemplo, en el caso de Canadensis al perro doméstico, hay casos humanos descriptos, y al hospedador intermediario son cérvidos, camélidos y cerdo, Ordlepi, que tiene a la vaca y al perro doméstico, Oligartra, que el hospedador definitivo son felinos salvajes, pero el hospedador intermediario son las comadrejas y los agutíes, que también se han descrito casos humanos, y Vogeli con el perro doméstico y el perro de monte, ¿sí? En donde el hospedador intermediario son unos animales que se conocen con el nombre de pacas, y también se han descrito casos humanos. A partir de ahora me voy a referir exclusivamente a Echinococcus granulosus, que es el Echinococcus que reviste importancia sanitaria en nuestro país. Entonces acá les puedo mostrar cómo es el desarrollo del quiste hidatídico, es decir, el huevo que sale con la materia fecal del perro. Una vez que eclosiona en el estómago, se liberan sus capas o sus membranas y queda el embrión hexacanto, que con estos ganchos queda en libertad para comenzar, se transforma en estadio, que es una larva, se llama oncosfera, comienza a horadar el intestino y así puede llegar a la circulación, y por vía portal puede comenzar entonces por las venas mesentéricas, puede llegar entonces al hígado, en donde se localiza. A partir de allí, este embrión, esta larva oncosfera, comienza una serie de transformaciones en donde se inicia la llamada germinación, en donde se forman un complejo de capas muy especiales, con una de ellas es la capa germinativa, que se ve en el interior. A partir de esta capa germinativa, que tiene una intensa actividad metabólica, se comienzan a formar las estructuras de la hidátide, que es el nombre que recibe entonces la larva de Echinococcus granulosus. Entonces ven en el interior que de esta larva, que es líquida, y por brotación se comienza a formar una capa de membrana germinativa, y cada una de esas estructuras que se llaman vesículas y protoescólices. Ahora se los voy a mostrar con mayor precisión. Entonces, esto es lo que se desarrolla en las vísceras del humano y también de los animales. Entonces, como les contaba, acá se puede ver que se forma esta membrana, que se llama membrana germinativa, y a partir de esta membrana germinativa se forma por brotación las estructuras de la hidátide. Por fuera de esa membrana se encuentra la llamada membrana cuticular o membrana laminada, que tiene el aspecto realmente como no tiene células, es como de catáfila, como las membranas de una cebolla, están todas puestas en forma concéntrica, y le permite al interior del
de la hidátide comunicarse con el exterior, esto es, poder absorber fundamentalmente algunas moléculas, ¿sí? Y por fuera de ella, de esta membrana cuticular, encontramos entonces la llamada membrana adventicia, que no es más que la respuesta inflamatoria del hospedador, que termina, como es una patología de evolución sumamente crónica, termina por fibrosarse, formarse colágeno, esta inflamación, y constituye una membrana o una capa que se llama membrana adventicia. Entonces, repito, esta hidátide o este quiste hidatídico está formado por una capa que es la membrana adventicia, que está aportada por la reacción inflamatoria y luego fibrosada o fibrótica del huésped, y un componente parasitario que es la hidátide. La hidátide presenta una membrana externa llamada membrana laminada o laminar o cuticular y una membrana germinativa a partir de la cual se forman las estructuras de la hidátide. En el interior de la hidátide hay líquido y en el líquido flotando podemos encontrar varias estructuras. Una de ellas es la llamada vesícula prolígera, que no es más que, como dice acá, que una extensión que se encuentra anclada a la membrana germinal y que tiene la capacidad de formar los llamados protoescólices, que, como lo ven acá, son estructuras microscópicas que tienen una coronita de ganchos, todo en el interior de esta vesícula prolígera. Esta vesícula prolígera puede quedarse anclada a la membrana germinal o prolígera, o puede quedarse flotando o nadando en el interior de la hidátide. A veces se rompe y quedan flotando en el interior de la hidátide los protoescólices que vemos acá. O si no, se pueden romper y pueden aparecer estos ganchos que formaron parte de los protoescólices. Cuando la hidátide o el quiste hidatídico es de larga data, se puede ver que en el interior de esta hidátide la llamada vesícula hija, que tiene absolutamente todos los componentes de la hidátide, es decir, membrana cuticular, que es la gris oscura, que vuelvo a decir carece de células, membrana germinal y adentro líquido con vesículas prolígeras y protoescólices. Entonces, esta vesícula, llamada vesícula hija porque es idéntica a la hidátide que le dio origen, es propia de quistes hidatídicos o de hidátides de larga data o viejos. Como les contaba, esta hidátide es una estructura que contiene líquido en el interior. La mayor cantidad o la mayor proporción es de agua. Como lo ven acá, el 98% está constituido por agua. Pero también vamos a encontrar lípidos, glucosa y proteínas, porque recuerden que un montón de proteínas o gran cantidad de proteínas son parte de la estructura de la hidátide, que son proteínas de secreción, porque todo esto es Echinococcus granulosus, es decir, es algo extraño para el hospedador. En esta gráfica, esto es un gráfico de cómo es una hidátide y esto es una fotografía en donde ven el aspecto laminar, ¿sí?, de la cuticular, por debajo la membrana adventicia y hacia adentro una pequeña hilera de una capa de células con mucha actividad metabólica que son capaces de generar estas pelotas que son las vesículas prolígeras que contienen muchos protoescólices. Todo esto macroscópicamente se conoce como arenilla hidatídica, es de todo lo que tiene el quiste hidatídico, porque anteriormente o previamente todos los quistes hidatídicos iban a cirugía, entonces se veía que el contenido que se lo volcaba en cualquier recipiente era no solo líquido sino también particulado. Entonces macroscópicamente se podía ver que había vesículas hijas en aquellos quistes que eran viejos, pero si ese líquido lo ponían debajo del microscopio podían encontrar escólices, ganchos sueltos y vesículas prolígeras. Todo eso constituye la llamada arenilla hidatídica. Entonces, fíjense que el crecimiento de la hidátide es sumamente lento.
el 30% de los casos crecen de a 1 a 5 milímetros por año, el 43% crece de 6 a 15 milímetros por año y solo un 10% crece de 30 a 160 milímetros por año. Estoy hablando de 15 centímetros por año. Entonces, esta es la evolución, cómo va evolucionando, lo vemos en esta fotografía de microscopía electrónica, y esto es patológicamente cómo a partir del huevo comienza a desarrollarse la oncósfera, la hidátide unilocular, y luego comienza la formación de este quiste hidatídico. Con el tiempo, y a veces también con el desarrollo o con la terapia antiparasitaria, este quiste comienza a perder viabilidad, se degenera, se empieza a ver que se carga de líquido, se colapsa y en los quistes inactivos, que son los quistes viejos, se termina por calcificar. ¿Cuál es la localización del quiste hidatídico? Como ven, y las cifras lo muestran acá, el 67 al 89% de los casos, este quiste es de localización hepática, en donde se puede ver acá, ¿sí?, quistes en una tomografía de abdomen. Siempre el quiste es único, en una primoinfección. Lo que ocurre es que en situaciones particulares ese quiste se puede romper y entonces diseminar en forma contigua o a distancia el contenido de la hidátide y formar nuevos quistes hidatídicos. En una primoinfección también en el pulmón aparece el 10 al 15% de los casos, y es lo que están viendo acá. El resto de las localizaciones, que son vaso, riñón, en el peritoneo, en la piel, en los huesos, en el corazón, en el cerebro, en las gonadas, es minoritaria, ocupa el 10% de los casos, menos del 10% de los casos, y por lo general surgen o aparecen por rotura del quiste, por trauma del quiste primario. En este caso acá hay una leyenda que dice que en el hueso, como el quiste no tiene capacidad de crecer y de expandirse, no posee adventicia, no hay reacción, como recuerdan, reacción inflamatoria. Entonces solamente vamos a encontrar que el quiste tiene presentación cuticular y membrana prolígera o germinativa y todos los componentes internos. En esta fotografía se puede ver también la recesión de un quiste hidatídico en una cirugía. Bueno, entonces el 60% de los quistes son asintomáticos durante años o durante toda la vida de las personas, y la sintomatología que aparece va a depender, en primer lugar, del número de quistes, porque puede haber rotura espontánea y lo que se llama en esta patología siembra, o sea, aparecen en lugares a distancia o contiguos estructuras que generan nuevos quistes. También del tamaño, obviamente se imaginarán que el tamaño que puede alcanzar el tamaño de una naranja. ¿Cuál es el órgano afectado? Va a depender la sintomatología, cuál es la localización y si aparecen algún tipo de complicaciones. Entonces acá ven otra vez la resección en una cirugía. Acá ven cómo adquiere el vaso un tamaño, el quiste adquiere un aspecto muy especial porque se tiene que desarrollar en el vaso. Por eso estoy mostrando una foto de hidatidosis esplénica, y acá ven una hidatidosis cerebral, que son casos raros pero posibles. Bueno, entonces, ¿cuál es el mecanismo patogénico? Con el tamaño que les acabo de contar, que puede alcanzar de una naranja, nos imaginamos que si eso se encuentra en el medio del parénquima hepático, comprime las estructuras adyacentes, que lo lleva a la fibrosis alrededor del quiste. Por supuesto que esto va a dar obviamente las consecuencias clínicas relacionadas, que van a ser aún más complicadas si se ocupa la ocupación o la localización del quiste es en las vías biliares, produciendo una obstrucción biliar que
conlleva a la ictericia, como presentación o como signo clínico, digamos, de que hay algo que está obstruyendo el hígado. Y por último, también puede ser que haya obstrucción, de acuerdo a su localización, de la vena hepática. Por lo tanto, el paciente va a tener hipertensión portal con todo lo que esto significa, con la gravedad que conlleva tener hipertensión portal y conducir a una cirrosis. Entonces, lo que queda claro es que lo más frecuente como acción mecánica patogénica del quiste hidatídico es la compresión de las estructuras que lo rodean, es decir, las estructuras adyacentes. Pero además de eso, que tiene su gravedad, como lo acabo de describir, existe la posibilidad de que el quiste pierda su integridad y que se rompa. Entonces, a partir de allí, este quiste puede producir la llamada hidatidosis secundaria, que no es más que la siembra de estructuras del quiste hidatídico y el desarrollo de nuevos quistes en localizaciones distantes o adyacentes. Entonces, además, tenemos la consecuencia de que es desconocida a dónde se va a diseminar estas estructuras, puede tener cualquier localización, como les mencioné anteriormente, o puede romperse el peritoneo, dando lugar a una ruptura intraperitoneal con la gravedad que esto conlleva. Pero no solamente es un tema desde el infectológico, en el cual el quiste se disemina y puede originar nuevos quistes, sino que además existe una patogenia secundaria a una respuesta inmunológica. ¿Por qué menciono esto? Porque mientras el quiste está íntegro y posee pequeñas efracciones, ¿sí?, o pequeñas, como si fuera una bombita de carnaval, pequeñas pinchaduras por el cual va saliendo el contenido del quiste hidatídico, que no es más que líquido. Pero ese líquido yo les conté que era sumamente antigénico. Entonces, pequeñas efracciones o pequeñas filtraciones de ese quiste conducen a la salida de líquido o de líquido hidatídico, y ese líquido hidatídico es sumamente antigénico, y por su composición se forman fundamentalmente, además de anticuerpos de naturaleza o de isotipo IgE, que, como sabes, presentan receptores de alta afinidad en los mastocitos, ¿sí? Entonces, durante el curso de la infección existe producción constante de anticuerpos, fundamentalmente anticuerpos IgG, que servirán en todo caso para el diagnóstico, pero también inmunoglobulina E, y esa inmunoglobulina E queda anclada en los mastocitos o células cebadas. ¿Qué pasa si se rompe un quiste hidatídico como que acabo de mencionar? Existe siembra secundaria, pero también hay un encuentro masivo con el contenido que existe adentro del quiste hidatídico. Antes les hablé de una especie de filtración, de pinchadura, pero ahora les tendría que contar que se trata como de un tsunami, porque sale un montón del contenido que es sumamente antigénico al torrente sanguíneo. Entonces, ¿a dónde va a parar ese antígeno? Obviamente se va, por una cuestión de afinidad, a unirse a los anticuerpos depositados sobre los mastocitos. Y a continuación, eso va a ser el estímulo para la desgranulación de los mastocitos y las células cebadas, y por lo tanto una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 que puede conducir a un shock anafiláctico. Y como ustedes saben de inmunología, el shock anafiláctico conduce a la muerte. ¿Por qué? Porque el contenido de los gránulos de las células cebadas tiene acción, ¿sí?, vasoconstrictora, vasodilatadora, tiene capacidad para comprimir los músculos, ¿sí?, tienen actividad sobre los vasos y por tanto puede conducir a la muerte del paciente. También como complicación es la infección bacteriana, que de acuerdo a la localización también puede acceder bacterias por ejemplo, del intestino, y esto poder complicar la situación. Entonces, como les decía, la incubación es de meses y de años, ¿sí?, y el 60% de los quistes nos dan síntomas por año o nunca dan síntomas. Por lo tanto, las personas no van a la consulta médica. En esto que ven acá
es la respuesta inmune que está regulada por la hidátide, en donde vemos que se producen, para las oncoferas son capaces de producir una respuesta inmune, pero esta respuesta inmune le servirá para que una vez que un individuo esté infectado, inhiba o controle o neutraliza la siguiente infección, porque sería de esperar que una persona que está en un ambiente en donde hay transmisión de Echinococcus granulosus pueda volver a infectarse. Entonces nos preguntamos ¿por qué no hay nuevos quistes y hay un solo quiste único, a no ser que este se rompa? Porque existe una respuesta protectora que frena o neutraliza la llegada de nuevas oncoferas. Sin embargo, también debemos decir que no es suficiente que esta respuesta inmune también, en el caso de los protoescolex, que dijimos que aparecen ante la rotura, pueden generar respuesta de tipo inmune, especialmente de inmunoglobulinas. Pero el desarrollo normal de la hidátide, como lo vemos en el gráfico o en el esquema inferior, es que se tiende a una respuesta, como ven, de tipo tolerogénica, es decir, con altas producciones de interleuquina 10 y con menor producción de interleuquinas de tipo interleuquina 5, interferón, interleuquina 17. ¿Por qué? Porque las respuestas que se da es una respuesta de tipo anticomplementaria, es decir, las moléculas que libera, como ven acá, algunos antígenos, antígeno B, otros antígenos de el Echinococcus, fomentan la producción, por ejemplo, de la inmunoglobulina del isotipo IgG4, que como sabemos es un isotipo no fijador de complemento. Entonces las herramientas con las que cuenta el hospedador para poder, por ejemplo, desarrollar una citotoxicidad dependiente de anticuerpos, no lo puede hacer porque la mayoría de las inmunoglobulinas específicas contra el Echinococcus granulosus son de isotipo IgG4, por lo tanto no fija complemento. Entonces siempre que haya IgG4 va a haber inmunoglobulina circulante, pero que no le va a poder hacer daño a la hidátide. A la vez, ese componente conticular, esa membrana conticular, es sumamente anticomplementaria, por lo tanto es poco probable que exista depósitos de los componentes del complemento para iniciar la cascada y destrucción e inserción del complejo C5b-C9. Como ven, las células dendríticas también tienen un perfil tolerogénico, y esto continúa así a no ser que medie el tratamiento antiparasitario. Entonces la evolución natural crónica de la hidátide es con una respuesta, si quieren, no efectora, ¿sí?, que tiende a la permanencia del quiste hidatídico en los tejidos. Si media respuesta al tratamiento, esto cambia y se fomenta o se realiza un switch hacia una respuesta de tipo efectora que contribuye a la eliminación de la hidátide. Acá lo vemos entonces, como ven acá, naturalmente, como en el estadio temprano o cuando se va estableciendo hay inmunoglobulina, hay inmunoglobulina E, por supuesto G, y el perfil es mixto, pero por sobre todo aparece una respuesta de tipo TH2 por mucho más intensa que una respuesta TH1. Ahora bien, si se remueve el quiste hidatídico o se muere producto de un tratamiento antiparasitario, vemos que esa respuesta TH2 desaparece y que aumenta, es notoriamente mayor la respuesta de tipo TH1. Ven que es la azul sobre la roja. Entonces esto nos habla de un progreso beneficioso, un tratamiento exitoso. Bueno, y acá les muestro la distribución de la hidatidosis global de esta hidatidosis. Acá vemos en verde oscuro Echinococcus granulosus sensulato, ¿sí? En las áreas violetas es donde coincide granulosis multilocularis, que es una enfermedad muy grave que es de importancia sanitaria en algunos países de Asia y de Europa, como lo ven marcado en violeta y también en rosado, que son las regiones endémicas de multilocularis, pero nos vamos a referir fundamentalmente a Echinococcus granulosus sensulato, que es altamente endémico, como lo muestra el verde oscuro en nuestro país y algunos países de la región. Que por supuesto el sur se ve que son lugares de la Patagonia, fundamentalmente de mayor cantidad de casos, pero tiene que ver con
con la cría de ganado ovino. Como en el caso del centro, bueno, existen diferente cantidad de casos con tasas, ¿sí? Que la mayor, que tiene que ver por cantidad de habitantes, es en el sur por la cría de ganado ovino. Bueno, ¿y cómo se previene la hidatidosis? Bueno, en primer lugar, tratando de cortar la transmisión a partir de evitar este tipo de costumbres o de hábitos, que es dar de comer a los perros con vísceras provenientes de faenas, ¿sí? Entonces, una es esa, otra es evitar que los perros infectados puedan llegar en zonas endémicas a las huertas y de esta manera contaminen tanto las verduras como aguas cuando haya cuerpos de agua cercanos. Entonces, acá se muestra, es una estructura recomendada en donde se dice que luego que el trabajador rural faene el animal en cuestión, las vísceras que no usan deben ser incineradas o enterradas en un pozo sanitario lo suficientemente profundo para que el animal no lo pueda desenterrar. Y en lo posible en un sitio o en un galpón o en un establecimiento separado en donde los animales no tengan acceso, o si no con una cerca que no le permita su acceso. Entonces, como dice acá en el epígrafe de la figura, la hidatidosis es una enfermedad que está asociada con áreas de producción ganadera, en especial ovina y caprina, que poseen, por supuesto, una infraestructura sanitaria que no es deficiente, es decir, que es deficiente, que no tiene ni salas para hacer este tipo de actividades que es la faena, ni redes de agua potable que contribuyen a la diseminación, o pozos para la eliminación de vísceras. Entonces también la gente no conoce la enfermedad o no le da la importancia merecida y existe una importante población de perros que no cuentan con la atención veterinaria adecuada. Recordando que la profilaxis pasa por la educación, por la vigilancia epidemiológica, es decir, de un estado presente que pueda notificar este tipo de patologías, que es una enfermedad de notificación obligatoria, el control de las faenas por parte del SENASA, cambio de hábitos, que es lo más complicado, una legislación adecuada y el control y tratamiento farmacológico de los perros infectados. Recuerden que el veterinario nos dice, nosotros cada 6 meses tenemos en las ciudades que desparasitar a los animales. Bueno, fíjense, entre 3 y 6 meses, acá dice que cada 45 días los perros tendrían que ser desparasitados en forma masiva para evitar la aportación de Echinococcus granulosus adultos en su intestino. Y después les tengo que contar los 2 proyectos de vacunación del ganado para evitar el desarrollo de hidatides en el ganado. El más reciente se ha dado en el ganado ovino en Río Negro en 2017. Se trataron de proteínas recombinantes clonadas a partir del ARN mensajero de las oncósferas y se han producido anticuerpos protectores que neutralicen la entrada y evitaban que se desarrollaran los parásitos en los tejidos. La protección fue de un 83 a un 99%, fueron ensayos controlados, multicéntricos y aleatorizados llevados a cabo por el programa de control de hidatidosis de Chubut y el laboratorio de parasitología molecular de la Universidad en Australia. Sí, pero de no ser así, y existe un consumo familiar de ellos, estos cisticercos, si son consumidos por carne, por personas, mediante carnes insuficientemente cocidas o mediante chacinados, van a dar lugar, el cisticerco, al desarrollo de una tenia adulta de los 5 metros que nosotros ya estuvimos hablando en el seminario número 1, en el seminario número 5. Esta tenia solium, vuelvo a decir, infecta a una persona susceptible con su escólex, su cuerpo y liberando proglótides. Bien, pero ¿qué pasa si esta persona no tiene una buena higiene personal y realiza el llamado ciclo ano-mano-boca, es decir, incorpora huevos de Taenia solium a partir por vía oral, ya sea por una mala higiene personal o por consumo de aguas o verduras contaminadas con huevos de Taenia solium? Bien, si la persona incorpora o ingresa o consume
alimentos conteniendo huevos de Taenia solium, es de esperar que lo que desarrolle es el siguiente estadio ontogénico, que no es más ni menos que las larvas. Entonces, en esta situación, el humano desarrolla larvas. ¿Cómo se llaman las larvas de Taenia? Cisticercos. Entonces, la patología humana, producto de la localización de larvas en los tejidos de las personas, se llama entonces cisticercosis. Entonces, fíjense qué diferente es de la patología teniosis. El parásito es el mismo, Taenia solium. El mecanismo de infección es diferente. La teniosis se produce por consumo de carnes contaminadas, ¿sí?, infectadas con cisticercos, y la cisticercosis se produce por consumo de agua, verduras o mala higiene personal de huevos de Taenia solium. ¿Estamos? ¿Por qué es importante esta patología? Porque estas larvas o cisticercos en el hombre se ubican en diferentes tejidos, pero hay uno que le da a esta patología una gravedad extrema, que es el sistema nervioso central, a tal punto que esta patología se conoce con el nombre de neurocisticercosis, es decir, la cisticercosis con localización en el sistema nervioso central. Acá les muestro en este gráfico la distribución global de Taenia solium. Entonces, si hay Taenia solium en las personas, hay riesgo de desarrollo de cisticercosis. Entonces vemos que hay países que son sumamente endémicos en nuestra región, en África, en Asia, ¿sí?, también en el sudeste asiático, en América Central y en América del Sur. Otros que se sospechan que son endémicos, y en países como el nuestro que son casos de importados, que hay individuos con casos importados. Bueno, ¿cuál es la estructura del cisticerco? A diferencia del Echinococcus granulosus, pueden ser múltiples. Son vesículas que tienen un escólex invaginado, el escólex de la Taenia, invaginado de la Taenia solium, en su interior. Este es el llamado cisticerco de tipo vesicular. Acá lo vemos, estas son las paredes de la vesícula, y acá vemos el escólex en el interior. Es un corte transversal, son grandes, por lo tanto en un solo campo no lo vamos a ver, son grandes, se ven a simple vista los cisticercos, ¿sí?, y se puede ver el interior. Esto forma parte del escólex. Acá se ven las ventositas del escólex, y estos son partes de la circulación para nutrir al escólex. Pero el cisticerco de Taenia solium también tiene una forma, que es una forma media aberrante, les diría, porque carece de escólex invaginado, solo posee membranas. Se llama cisticerco racemoso, tiene brotaciones de esas membranas, como lo pueden ver acá, estos como globos que le salen, y tiene la particularidad, solamente tiene membranas y canalículos, de dar reacciones inflamatorias más intensas. Por lo tanto, la patología más grave suele relacionarse con la presencia de cisticercos de tipo racemosos, ¿sí? Es más frecuente que este tipo de cisticercos racemosos se ubiquen en las cisternas basales del sistema nervioso central. Bueno, entonces, ¿cuál es la localización de los cisticercos en las personas? En el 60 o el 90% de los casos en el sistema nervioso central, dando lugar a la neurocisticercosis. También se pueden ubicar en el tejido celular subcutáneo, sin embargo, esto no reviste la clínica que reviste la localización anterior. En el músculo, acá lo vemos, un nódulo donde está el cisticerco subcutáneo, el músculo esquelético también, dando reacción inflamatoria y miositis, en el corazón, y un porcentaje bajo en la cámara anterior del ojo, como lo pueden ver con esta flecha roja. Esta es una localización menos frecuente, pero con una gravedad, porque se imaginan que el individuo infectado pierde absolutamente la agudeza visual. Bueno, ahí vemos cómo a partir de la llegada de la oncósfera, que recuerdan que estaba dentro del huevo que consumieron las personas, se produce una licuefacción interna y se forma una invaginación, y a partir de allí un escólex, y se forma el cisticerco, como lo ven acá, ¿sí?, en esta localización. Acá lo ven, múltiples cisticercos, estos agujeritos que ven, el punto blanco es el escólex invaginado. Esto es como se lo ve macroscópicamente, y esto microscópicamente. Ahí está el cisticerco que les mostré antes, y ven estos dos redondeles violetas, son las ventosas.
Y tendría que pueden haber ganchos porque tenía solium. Esto es una resonancia magnética nuclear del cerebro de una persona infectada. Todos estos agujeros, como con saca bocado, son cisticercos, múltiples infecciones con diferentes localizaciones. Bueno, como les contaba, el cisticerco en el sistema nervioso puede tener diferentes localizaciones. Una puede ser el parénquima cerebral. Cuando se ocupa o se localiza en el parénquima, ejerce un efecto de masa ocupante, comprimiendo las estructuras adyacentes. Entonces, es frecuente que un paciente que tiene cisticercos en el parénquima tenga convulsiones, y va a depender por supuesto del tipo y del número, pero puede tener convulsiones. Otra localización no es el parénquima, sino en cavidades ventriculocisternales y en el espacio subaracnoideo. Entonces, en este caso, lo que hace el cisticerco es impedir el flujo normal del líquido cefalorraquídeo. Entonces, produce una obstrucción mecánica y el paciente puede tener hidrocefalia e hipertensión endocraniana, ¿sí? Entonces, es probable que refiera también intensas cefaleas. Por supuesto que además de las convulsiones pueden tener también signos de foco, de acuerdo a la localización del cisticerco en diferentes áreas del parénquima. Entonces, en forma general, pero esto no es exclusivo, debemos decir que los racemosos, que eran los más graves, se localizan en los ventrículos y cisternas basales, mientras que los celulosos se localizan en parénquima, fundamentalmente en corteza y en la sustancia blanca. Ahora bien, es importante mencionar que cuando ingresa el cisticerco, o se forma el cisticerco, no existe una clínica inmediata, porque también este cisticerco es de evolución crónica. Una vez que empieza a morir, y esto es intrínseco del cisticerco, comienza la reacción inflamatoria, y que cuando comienza esa reacción inflamatoria producto de la degeneración del cisticerco, comienza la clínica. Entonces comienza esta inflamación y la inflamación es la que conduce a la clínica. Entonces es sospechoso un paciente que es joven, que tiene una salud normal, que comience con situaciones, episodios convulsivos de adulto, porque las patologías neurológicas comienzan en temprana edad. Por tanto, es sospechar paciente sano que comienza con convulsiones y que obviamente con un contexto epidemiológico adecuado, uno debería pensar en este tipo de patología. Esta diapositiva es para que ustedes vean cómo puede existir una relación hospedero-parásito en una neurocisticercosis sintomática, en donde nosotros sabemos que una vez que el cisticerco se localizó, como lo podemos ver acá de rosado, por ejemplo, en el sistema nervioso central, en el espacio subaracnoideo, podemos entender que va a generar un montón de eventos de tipo patofisiológicos. Entonces, una vez que está localizado acá, comienza la generación de anticuerpos y va a generar una respuesta celular de células T, tanto a nivel local como a nivel periférico, es decir, a nivel en sangre, ¿no es cierto?, a nivel plasmático. Entonces vamos a encontrar que, acá lo ven, los antígenos del cisticerco como estrellitas rojas, ¿sí?, que pueden atravesar la barrera hematocefálica y producir entonces una respuesta de tipo celular o la producción de anticuerpos, ¿sí? Estos anticuerpos o estas células activadas, tanto plasmocitos como linfocitos T, como ven acá, células activadas o plasmocitos, pueden pasar la barrera hematoencefálica y localizarse en el compartimento del sistema nervioso central. Ahí entonces se produce anticuerpos, como lo pueden ver acá, anticuerpos, y también se generan estas células, tanto plasmocitos como células T, citoquinas de tipo antiinflamatorio como interleuquina 10 y TGF-beta, o citoquinas proinflamatorias como interferón gamma, TNF-alfa, interleuquina 17, interleuquina 23 también, interleuquina 6 con esta capacidad dual que ella tiene.
Esta situación hace que también los componentes del sistema, esto es la microglía, se encuentre activada y exista proliferación de los astrocitos que conducen fundamentalmente ahora sí a la producción de interleuquina 6, que va a tener un impacto directo sobre la fisiología de las gonadas. Entonces se ha comprobado que pacientes infectados lo que hacen es tener una menor, en el caso de los varones, una menor producción de testosteronas y de estrógenos, ¿sí? Y también en el caso de las mujeres de estrógenos y de progesterona, lo que conduce a una disminución de la dihidroepiandrosterona y de la androstenodiona. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo una infección produce una alteración en un microambiente muy particular, que es el inmunológico, y cómo se relaciona con la fisiología, tanto nerviosa como endocrina. En esta patología, como lo ven también acá, se pueden producir respuesta reguladora a partir de la producción de linfocitos T de tipo reguladores, como se lo ve acá, en donde son los productores de citoquinas antiinflamatorias. Mientras haya regulación, la cronicidad está asegurada. Bueno, las profilaxis de esta patología está relacionado con evitar el consumo de cerdos, de carne de cerdo infectada. Hay países en donde se vende esta carne en estas condiciones más baratas, entonces la gente piensa que se puede comprar esto y hervirlo y de esta manera la carne se vuelve segura, y a veces la cocción es ineficiente y estos quistes siguen manteniendo viabilidad. Entonces acá lo ven, la cría de cerdos, ¿sí?, en condiciones insalubres conduce a que la gente se encuentre más expuesta a este tipo de infección, que es la teniasis, y por supuesto que la falta de agua potable tiene que ver con la posibilidad de cisticercosis. Por eso cuando a un paciente se le diagnostica cisticercosis, se le pide un parasitológico, porque es probable que él también o su entorno sean el portador de Taenia solium. Y esto que ven acá es la lengua de un animal, en donde cómo se hace la revisión veterinaria para ver en la lengua la presencia de cisticercos. En el caso de que positivo, ese animal es decomisado. Bueno, entonces como profilaxis fundamental, la comida tiene que ser mantenida previo a su consumo en el freezer, es decir, a una temperatura interna de menos 18 grados durante un día, o con una cocción que asegure que el interior de la carne, de este músculo, llegue a 65-70 grados, ¿sí? Recuerden que el salado no, el mantener la carne con alta concentración salina y desecada no suprime la viabilidad del cisticerco. Es decir, durante una semana de salado el cisticerco solo pierde un 25% de viabilidad. Entonces, para esto, más allá de la comida en forma personal, para evitar la teniosis y por ende contraer una cisticercosis, es fundamental el control del fecalismo humano a través del lavado de manos al manipular los alimentos, el lavado de verduras y frutas y una buena higiene personal. Bueno, a continuación entonces seguiremos hablando de los palatelmintos, pero de los helmintos que no son segmentados, es decir, de los trematodes. Son helmintos adultos aplanados dorsoventralmente, que carecen de un tubo digestivo completo, que tiene una cutícula, una cubierta espinosa que lo rodea, que tiene un tegumento de tipo sincicial, es decir, con un montón de núcleos, con un sincisio, sin separación celular. Los huevos que generan estos parásitos suelen ser operculados. Opérculo significa como una tapita. Tienen todos ellos un ciclo biológico indirecto, significa que acá vamos a encontrar seguro huésped intermediario y huésped definitivo, y el huésped intermediario suele ser un molusco, que es un molusco pulmonado, que son los caracoles.
Acá ven el ejemplo de alguno de ellos, en este caso es fasciola hepática. Fíjense que el cuerpo no está separado en segmentos, que tiene el aspecto de una hoja, que tiene ventosas oral, como la ven acá, y ventosa ventral, que le permite fijarse a los tejidos y desplazarse. Son hermafroditas. Ellas tienen 2 centímetros, o sea que se la puede ver a simple vista, y su ubicación en el hospedero definitivo son las vías biliares. Su nombre. Entonces, otra vez, esta es una patología propia del ganado y que el hombre se trata de un hospedador accidental. Y en estas condiciones, tanto el ganado como las personas poseen o presentan el adulto en sus vías biliares. De esta manera, el adulto en sus vías biliares, que es la fotografía que yo les mencioné, acá lo pueden ver, eliminan huevos que salen con la bilis y por ende salen con la materia fecal al exterior. Estos huevos permanecen viables, tienen una tapita y cuando se encuentran en un cuerpo de agua, esa tapita se abre como un cofre y deja en libertad una larva que se moviliza, es una larva microscópica que tiene cilias, por tanto se desplaza hasta encontrarse con su huésped intermediario adecuado, que es un caracol de agua dulce. Entonces, como les conté en la primera teórica, acá hay una serie de señales de señales quimiotáctiles para que exista un encuentro estocástico una alta probabilidad de encuentro entre el caracol y la larva. Cuando ingresa en el caracol, en los tejidos del caracol, que no me voy a poner a detallar, se transforma primero en una bolsa llena de embriones que se llama esporoquiste, sufre una transformación a redia, que es otra bolsa, otra larva de fasciola hepática que se desarrolla en el caracol y que contiene también estructuras internas, y a partir de esta redia se genera en su interior cercarias, que es un estadio larvario que tiene una colita en el extremo posterior y que por sus características abandona el caracol. Esta cola le ayuda a nadar en el cuerpo de agua y finalmente cuando alcanza la orilla de esta laguna, de este arroyo, se enquista en la vegetación. Se enquista dentro de los tejidos vegetales, por ende el ganado herbívoro, por eso están las ovejas y está las vacas, lo ingieren y reanudan el ciclo biológico. ¿Está? En el caso de los humanos pasa exactamente lo mismo, nada más que solamente está relacionado con el consumo de verduras o de vegetales que crecen en las márgenes de los arroyos. Y en el caso de los humanos se trata solamente de lo único que consumimos y que crece a las márgenes del agua, es una verdura que se conoce con el nombre de berro, con el cual se comen ensaladas, porque el berro es una verdura que ahora no tiene tanto marketing porque se lo ganó la rúcula y la radicheta, pero antes se comía muchísima rúcula, es una verdura que se consume como ensalada exclusivamente y que son entonces, pueden estar infectadas por cercarias, esto se llama metacercarias de fasciola hepática, y la manera de recolección, más allá de que ahora hay mecanismos de hidroponía, etcétera, etcétera, era la recolección en cuerpos de agua naturales. Bueno, acá está con las fotos el miracidio, cómo ingresa en el caracol. Es un caracol muy pequeño, ¿sí? Acá esto que ven abajo justamente es el berro. Es un caracol muy pequeño en el cual se desarrolla, les decía, los esporoquistes y las redias, y de allí salen las cercarias, que ven que tiene la ventosita con esta cola, se llama leptocercaria. Y luego cuando toca el vegetal ingresa y se enquista, y de esta manera cuando es consumido por el huésped definitivo, de allí sale una larva que termina odistoma, que culmina en los tejidos, fundamentalmente las vías biliares, como adultos. Y estos son los adultos que, por ser hermafroditas, ponen huevos que salen con los líquidos biliares, con la bilis. Bueno, ¿cuál es la distribución? En las áreas endémicas, fundamentalmente Chile, Bolivia y Perú. En la Argentina podemos decir que hay caracoles desde Ushuaia a La Quiaca, o sea que en todos lados hay caracoles de este género que se llama Limnea.
y que es responsable, es el huésped intermediario, no hay otro caracol que pueda alojar este parásito, y que afecta fundamentalmente la producción pecuaria. Si bien es una enfermedad que afecta a los humanos, le importa y le interesa muchísimo al productor ganadero, porque el ganado no tiene el rinde que debe tener debido a la presencia de este parásito en sus vías biliares. El aumento de los casos es en el verano, y en el caso de los humanos la transmisión más frecuente es a través del consumo de berro, que es lo que ven acá, y en segundo lugar ingesta de dientes de león, que es esta planta tan común con las florcitas amarillas que, si ven en el canal Gourmet, se lo promueve como también para consumo de ensaladas. En tercer lugar es la ingesta de agua que contenga accidentalmente metacerca. Bueno, entonces acá vemos el ciclo de fasciola hepática, y vamos a relatar los mecanismos patogénicos, teniendo en cuenta que lo primero que acontece es que una vez que ingresa la metacercaria, esta se desenquista en el duodeno, atraviesa la pared intestinal y por vía peritoneal es capaz de alcanzar la cápsula de Gleason, es decir, por estas ventosas que le permiten su traslado, llega a la cápsula de Gleason, es decir, el recubrimiento hepático, y a partir de allí atraviesan el parénquima hepático hasta localizar un ducto, es decir, una vía biliar, y allí es donde se diferencia a estadio adulto. Entonces, esa larva, que se llama distoma, produce una acción irritativa, lesiona el parénquima, porque estos parásitos producen un alto nivel de proteasas para poder, más allá de trasladarse con la ventosa, para ir pudiendo digerir los tejidos, destruir los tejidos y poder localizarse en su sitio definitivo, que son las vías biliares. Entonces, el distoma joven, es decir, la larva, produce la lesión del parénquima hepático a partir de una acción irritativa y de la secreción de proteasas, pero una vez que se localiza en los canalículos biliares, tiene la capacidad de sintetizar gran cantidad de prolina, lo que fomenta por parte de los tejidos la síntesis de colágenos de tipo 1 y tipo 3. Entonces se produce una intensa fibrosis, una hiperplasia de las vías biliares, como lo pueden ver, todo este recubrimiento de color lila alrededor de este distoma. Esto que ven acá es un ducto biliar que contiene un corte transversal de un adulto de fasciola hepática, y vean la intensa reacción fibrótica que tiene la vía biliar. Esto produce obstrucción y por ende la patología biliar asociada, con fenómenos de colestasis, etc. Bueno, nos toca entonces hablar, teniendo en cuenta esta enfermedad, que seguramente la fasciolosis hay más de lo que conocemos, es una parasitosis muy subregistrada, pero que debemos tener en cuenta porque la epidemiología puede ser frecuente en nuestro país. Nos toca hablar de esquistosoma manzoni. En la Argentina no existe casos de esquistosomiasis, pero sí constituye una enfermedad de importancia en salud pública en países limítrofes como puede ser Brasil. Esquistosoma manzoni también es un trematode, pero a diferencia de fasciola, posee dimorfismo sexual, es decir, por un lado hay machos y por el otro lado hay hembras. Y esto que ven acá es un macho con las dos ventosas y tiene como una hendidura en su región ventral, porque se llama esta hendidura se llama canal ginecofórico, y es donde aloja a la hembra para copularla. Entonces, recuerdo, esquistosoma manzoni, a diferencia de fasciola, tiene estadios adultos, tienen dimorfismo sexual. El macho, lo ven acá, aloja a la hembra en el canal ginecofórico. Y la localización de los adultos, macho y hembra, es en las vénulas mesentéricas inferiores. Bueno, acá les muestro la distribución de las 3 especies de esquistosoma de importancia médica. Se llaman manzoni, como les decía, que tienen localización en las venas mesentéricas, al igual que japonicum. En cambio, hematobium tiene localización en venas vesicales. Hematobium
tiene localización o produce localización en venas de la vejiga. Bueno, el número de personas con riesgo de infectarse en el mundo es de 700 millones y puede dar una patología muy grave. Esta patología, a diferencia de la fasciolosis, se transmite de manera percutánea, es decir, que el parásito ingresa por la piel. En esta diapositiva se puede ver el ciclo biológico de Schistosoma manzoni. Debemos recordar que Schistosoma manzoni es un parásito que se encuentra tanto machos como hembras, porque es un parásito dimórfico, en las venas mesentéricas. A partir de la copulación, la hembra abandona el macho, que se encontraba ubicada en el canal ginecofórico, y se dirige hacia el intestino a depositar los huevos. Estos huevos tienen un impacto sobre la respuesta inmune, de tal manera que se fomentan o se promueven eventos angiogénicos y otros cambios en el microambiente intestinal que favorecerían la salida del huevo a la luz intestinal. Esto ocurre en, diríamos, el 20 al 50% de los huevos depositados por la hembra. El resto queda retenido en el intestino o bien es llevado con la circulación portal hacia el hígado. En el caso de los que salen por el intestino, son vehiculizados al exterior con la materia fecal, y en el caso que encuentren un cuerpo de agua, van a desenquistarse, o mejor dicho, eclosionar, y van a dejar en libertad una larva que se conoce con el nombre de miracidio, que como en el caso de Fasciola tiene cilias y que tiene la finalidad de encontrarse con su huésped intermediario, que es un caracol del género Bionfalaria. En el interior de la Bionfalaria, el parásito se desarrolla a nuevos estadios larvarios, dando lugar a dos generaciones de un estadio que se llama esporoquiste, que se multiplica por reproducción asexual. Una vez completado el desarrollo del interior de los esporoquistes, se forman cercarias que abandonan el caracol y, gracias a que tiene la cola bifurcada, también conocidas como el nombre de furcocercaria, nadan activamente hasta encontrar la piel de una persona en el cual pueda ingresar activamente. Recordemos que el único hospedador definitivo de esta parasitosis es el humano, por lo tanto no constituye una zoonosis, ya que no tiene otros huéspedes en la naturaleza. Esta furcocercaria ingresa activamente por la piel, pierde la cola y en la circulación se transforma en esquistosómula. Esta esquistosómula finalmente, luego de realizar un ciclo de migración sistémica, se culmina su desarrollo como parásito adulto en las venas mesentéricas. Y así se completa el ciclo de Schistosoma manzoni. Vean en el extremo inferior de la pantalla que se ven los huevos de las diferentes especies de esquistosoma, teniendo en cuenta que Schistosoma manzoni se lo distingue por la presencia de una espícula lateral. En el caso de Matobium, la espícula es apical, y en el caso de Schistosoma japonicum no presenta espinas. ¿Por qué es una enfermedad grave que en algunos casos puede tener un desenlace fatal? Porque una vez que queda retenido el huevo en los tejidos, fundamentalmente, como dije, en la mucosa intestinal o en el hígado, genera una reacción inflamatoria. En esta localización, estos huevos secretan antígenos. Sin embargo, estos antígenos son comunes a los que presenta o que secreta la esquistosómula durante su trayecto previo al establecimiento del parásito en las venas mesentéricas. Esto conduce a que el paciente o el individuo se encuentre sensibilizado, y una vez que se establece el huevo y comienza la secreción de antígenos, es convocada una respuesta inflamatoria mayoritariamente
formada por macrófagos. Estos macrófagos son de fenotipo alternativo, no tienen la capacidad de activar una respuesta proinflamatoria, sino que por el contrario tienen un perfil alternativo de la vía de las arginasas. ¿Recuerdan? Además de macrófagos, podemos encontrar que todo el entorno es de tipo TH2, porque existe una respuesta adquirida ya en estas instancias dirigida hacia la vía TH2. También podemos encontrar eosinófilos y además de linfocitos, como dije, y en algunos casos también mastocitos. La complicación más importante está relacionada con la formación de esta respuesta inflamatoria que conducen a la formación de un granuloma periovular, es decir, alrededor del huevo, porque este granuloma, en principio compuesto por células inflamatorias, luego se transforma en un tejido fibrótico, porque también el granuloma está compuesto por fibroblastos que activamente secretan colágeno. Entonces, toda la patogenia de esquistosoma está relacionado con la fibrosis alrededor del huevo de esquistosoma, que resulta complicada, en especial cuando existe alteración en el flujo portal, del flujo de la vena porta, y por ende aparece una circulación colateral que puede llevar al desarrollo de ascitis por parte del paciente y un fenómeno de hipertensión portal que, como saben, puede tener un desenlace fatal en la medida que esta circulación que se genera colateral puede también sangrar y dar lugar a eventos hemorrágicos. Esta disfunción o fibrosis del hígado conduce a que el hígado tenga una etiología o un perfil necrótico en el cual el hígado, el paciente puede tener cirrosis con todo lo que esta patología conlleva. En algunos países el esquistosomiasis es la segunda causa de cirrosis después del alcohol. En esta diapositiva pueden ver los diferentes huevos, como les mencioné, de esquistosoma manzoni con la espícula lateral, hematobium final y japonicum sin la espícula. Bueno, esto de inmunología lo van a ver con más precisión, la formación del granuloma en la clase de inmunología de enfermedades parasitarias e inmunopatogenia. Y ahora nos vamos a referir en esta parte de la clase a las infecciones causadas por nematodes. Entonces dejamos atrás las patologías producidas por platihelmintes, es decir, por gusanos achatados, y nos dirigimos o concentramos a hablar de los nematodes o parásitos o helmintos cilíndricos. Existen tres ejemplos que vamos a hablar en la clase. Uno es Trichinella, cuyo responsable de la patología es una larva de estadio L1. Recuerden que los nematodes del huevo al adulto sufrían 5 pasos o estadios larvarios. En este caso, Trichinella, que es el agente etiológico de la triquinosis, es producida por la larva 1, mientras que Toxocara y la Ancylostoma brasiliensis, la patología es producida por la larva 3. Bueno, las especies de Trichinella son múltiples, hay algunas que se llaman presentan larvas encapsuladas, quiere decir que la larva en los tejidos está rodeado por una cápsula de colágeno. Ahí aparecen las especies: Spiralis nativa, Britobi, Murrelli, Nelsoni patagonensis, con diferentes hospedadores intermediarios y definitivos o completos, y están marcados con rojo las especies en que se han encontrado casos en la República Argentina. No encapsuladas corresponden a Trichinella pseudospiralis, Papue y Zimbabuensis, con otra localización. Este ejemplo, en este mapa, ven que la República Argentina hay tanto Trichinella spiralis como
patagonensis, que es la verde. En algunos casos se pudo describir en Chile pseudoespiralis y también casos de, por supuesto, de espiralis. Y ven que en otras partes del mundo, asociados también al clima y a la existencia de otros reservorios y hospedadores habituales, existen otras especies de triquinela. Bueno, también es una parasitosis de importancia sanitaria. En los últimos años aparecen como periodos de epidemia, si bien es una endemia en nuestro país, en donde la mayoría de los casos están circunscritos a lugares de producción agropecuaria. En estos casos que muestro en 2018 fueron 310 casos, 75 correspondían a la provincia de Buenos Aires, otros 225 a la provincia de Córdoba, en particular a la ciudad de Canals, 4 en Santa Fe y 6. Bueno, otra vez acá estamos con los mapas de Trichinella spiralis en particular, dejando de lado las otras especies de triquinela, en qué lugares existe esta patología. Bueno, ¿cómo es el ciclo de Trichinella spiralis? Bueno, el ciclo de Trichinella spiralis se da habitualmente entre los roedores. Este parásito se aloja en los tejidos de los roedores, ¿sí? Y se lo transmiten entre ellos mismos a través de, primero porque son caníbales, ellos pueden se pueden comer entre ellos y especialmente a los individuos que estén debilitados o enfermos se comen entre ellos o a partir de comerse animales muertos. Pero quien tiene una relación fundamental con el humano es el cerdo, que con sus características omnívoras se puede alimentar también de animales muertos, de roedores muertos y de esta manera adquirir la infección. Esta infección en el cerdo se localiza en los músculos esqueléticos. Entonces vemos que en la naturaleza el ciclo está enteramente relacionado con la producción de cerdos y también con la presencia de roedores en ambientes donde se produce la crianza de esos cerdos. Entonces estamos hablando de un escenario epidemiológico muy particular. ¿Cómo se engancha el humano en este ciclo? A través del consumo de carne de cerdo, como mal cocida o lo que es más habitual en forma de embutidos, que como saben los embutidos que son los chacinados, las longanizas, salames u otros fiambres no sufren cocción, sino que son carne o músculo del animal estacionado durante un tiempo y muy condimentado. En esas circunstancias ingresa el músculo del animal que contiene Trichinella spiralis, en particular el estadio infectante, que es la larva 1, es decir, el primer estadio larvario. Esa larva, una vez que pasa la barrera gástrica y es digerida, cada uno de los tejidos y también de la cápsula de colágeno que la rodea, queda en libertad e ingresa en la mucosa intestinal. Allí sufre los 5 cambios para generar o diferenciarse a estadios adultos, tanto machos como hembras. Recuerden que los nematodes sí son dimórficos y son de sexos separados. La hembra es fecundada por el macho y en estas condiciones no pone huevos, sino que los huevos quedan dentro del útero y salen larvas, ¿sí? Por su poro genital salen larvas recién nacidas. Estas larvas recién nacidas, que son depositadas en la mucosa intestinal, alcanzan la circulación y de esta manera migran hasta encontrar su célula huésped gracias a la interacción específica con receptores de la fibra del miocito, de la fibra muscular, y allí comienza dentro de la fibra muscular en forma intracelular su desarrollo. Este es un esquema un poco de lo que pasa en el humano, en donde vemos cómo entró la larva, cómo se pone en libertad, cómo es capaz de ingresar entre las criptas de Lieberkühn para desarrollar adultos, y una vez que es copulado ven estas pequeñas larvitas que son que llegan a la circulación y que se diseminan hasta alcanzar la fibra muscular, que es donde su célula huésped habitual, por excelencia, tiene un tropismo diferencial, y allí comienzan su desarrollo y va a quedar en esta situación hasta su muerte o hasta intervención médica. Recordemos que esto en los roedores pasa y continúa el ciclo cuando un cerdo u otra rata se alimenta de musculatura infectada y continúa el ciclo, ¿sí?
No se establece en el sistema nervioso ni en el corazón. Puede haber complicaciones, pero no están relacionados con la presencia de la larva, sino más bien a la respuesta inflamatoria inmunitaria que puede hacer efectos sobre estos órganos. Bueno, entonces, ¿cómo lleva a cabo la patogenia o cómo este proceso patogénico en la triquinosis? Bueno, en primer lugar existe una interacción parásito-huésped muy específica en donde una vez que ingresa la larva L1 en la fibra muscular, ejerce un efecto modulador sobre la respuesta inmune y un efecto sobre la actividad metabólica o genética de la célula. Recuerden que la célula muscular es una célula multicelular, ¿no es cierto? Entonces, los núcleos más próximos a la presencia de la larva, que obviamente es microscópica, se ven afectados porque la larva, a través de su presencia en el citoplasma, libera antígenos de secreción que hacen impacto directamente sobre la transcripción del ADN y por tanto pueden cambiar un poco su funcionamiento y su fenotipo. De esto se encargan unas proteínas glicosiladas que tienen un azúcar que es particular, que es propio de la triquinela, que se llama tibelosa. Ahí aparecen un montón de antígenos que algunos de ellos generan una respuesta inmune protectora, es decir, desencadenan respuesta humoral que es protectora, otros tienen acción diagnóstica y otros producen la activación de mastocitos en el intestino, al cual me voy a referir inmediatamente. Entonces, la triquinela produce una modificación en las células enteroepiteliales, ya que son organismos grandes, de un porte importante, por lo tanto, su espacio es más que una célula epitelial, por tanto, provoca alteraciones llevando a la transformación o a la formación de un silicio en el epitelio intestinal. Entonces, lo primero que hace es invadir la mucosa intestinal, se diferencia a los siguientes estadios larvarios 2, 3, 4 y 5 y luego a adultos. En esa situación ya el epitelio se halla ciertamente alterado y se forma un sincicio enteroepitelial. Esto obviamente provoca una reacción inflamatoria que se visualiza desde el punto de vista clínico a través de dolor abdominal y de diarrea, producto de una inflamación o enteritis inducido por los diferentes estadios de triquinela. Pero la triquinela no permanece, especialmente en los adultos, en forma crónica en el intestino, porque estos antígenos que libera la triquinela tienen impacto directo, ¿sí?, sobre los mastocitos. No requiere de la presencia de la inmunoglobulina E, como yo había contado para el caso de la hidatidosis, sino que tienen acción directa sobre el mastocito, produciendo entonces la activación de la vía TH2, y por tanto la activación de estos mastocitos que liberan sus gránulos o sus mediadores proinflamatorios que llevan a la enteropatía o que tienen blanco directamente sobre el intestino y más profundamente sobre la musculatura, generando aumento del peristatismo y la eliminación intestinal del parásito. Entonces vemos cómo inmunológicamente el intestino reacciona para sacarse de encima a los adultos una vez que la hembra ya haya copulado. Por eso no persisten los adultos más en el intestino, porque la reacción inmunológica ayuda a su eliminación por la materia fecal. Todos estos cambios inflamatorios en el intestino conducen a un daño en el intestino y por tanto a una enteropatía. Pero lo que más caracteriza a los individuos infectados con triquinosis sin duda corresponde a la migración parenteral y a la localización muscular de la triquinela. Es probable que si uno hace una anamnesis adecuada de ellos van a referir a algún episodio diarreico o de enteritis previo a la instalación de los síntomas que voy a mencionar. Entonces, a medida que van migrando por la sangre, estas larvas además van cambiando sus antígenos, va cambiando su cutícula, es decir, la cubierta que los recubre todo su cuerpo, y además eliminan antígenos de excreción
y secreción. Estos tienen una acción de tipo sensibilizadora y son capaces de generar una respuesta de hipersensibilidad de tipo 1, lo que conduce a fenómenos alérgicos, con fundamentalmente la migración de eosinófilos que descargan sus contenidos. Recuerden que el eosinófilo es la célula efectora inmune que tiene el sistema inmune de las personas para poder contener el desarrollo o la movilidad de una larva, ya porque su tamaño no puede ser fagocitada. Entonces requerimos de los eosinófilos para su destrucción en forma directa o bien mediado por anticuerpos. Esto conduce, el aumento de eosinófilos, al llamado síndrome hipereosinofílico, que conduce a la formación, al desarrollo de trombosis en los microcapilares. Durante esta migración, además de los eosinófilos, que es la característica distintiva, se liberan gran cantidad de pirógenos, entre ellos TNF-alfa e interleuquina 6. Entonces, estos pacientes en esta fase van a tener fiebre, edema, producto de la liberación de péptidos vasoactivos por parte de las células inflamatorias, fundamentalmente mastocitos. Entonces, estos pacientes tienen edema, como lo pueden ver, en los dos ojos, bipalpebral y bilateral. Pueden tener hemorragias subunguales y también inyección conjuntival o conjuntivitis. Todo esto está asociado a la presencia de eosinófilos, es decir, que si uno le hace un hemograma a estos pacientes va a encontrar que la serie de eosinófilos está francamente aumentada. Bueno, luego de esta fase de migración, la triquinela comienza la invasión en la fibra muscular a través de reconocimiento de receptores específicos, como lo vemos ahí, rompen el sarcolema, que es la membrana plasmática de la fibra muscular, y comienza su penetración. Que ingresa a la penetración, como les dije, secreta antígenos de excreción-secreción que regulan la expresión y la actividad de la fibra muscular. En primer lugar, estas fibras musculares sufren la llamada transformación basofílica, que es la destrucción, en primer lugar, del aparato contráctil. Entonces, la porción contigua de la célula muscular contigua a la larva ya no tiene capacidad de contraerse. Por el otro lado, se puede ver que en los núcleos próximos a la larva se encuentran lesionados o modificados, donde están desplazados y aumenta el tamaño del núcleo, lo que da indicio de una intensa actividad nuclear. Prolifera el retículo endoplasmático liso, el Golgi, y aumenta los ribosomas, dando señal de una intensa actividad sintética. Aumenta el tamaño de mitocondrias, por lo tanto se pareciera esta parte de la fibra muscular una fábrica que está trabajando en función de este capataz que es la triquinela, y se ve un aumento en los niveles de ADN y ARN. ¿Para qué? Bueno, fundamentalmente a partir del día 7 postinfección, estas proteínas parasitarias hacen blanco en el núcleo del miocito, y el ARN mensajero comienza la síntesis de colágenos tipo 4 y 6. Estos colágenos van a formar la llamada cápsula, que está compuesta por colágeno, laminina, proteoglicanos y fibronectina. Entonces, en este paso, la triquinela está tratando de buscar un habitáculo, una casa en donde va a persistir hasta la posibilidad de encontrarse con un futuro huésped. Todo parece como muy adaptado a la triquinela, consiguió su casa, pero ahora necesita conseguir alimento y sacar sus productos de excreción. En tiempos de confinamiento o de aislamiento como estamos sufriendo, esto gráficamente está retratado o fotografiado en nuestros días. Entonces, ¿qué es lo que hace la triquinela para asegurarse el alimento? Necesita que le lleguen a través de la circulación sanguínea nutrientes para su metabolismo. Estamos hablando de un helminto. Entonces, a partir del día 8 postinfección se produce un evento hipóxico inicial que conduce, es la señal para que los genes que codifican para este factor de crecimiento, fundamentalmente del endotelio vascular, empiece su síntesis y se produzca los fenómenos de angiogénesis, es decir, la formación de sinusoides
sanguíneos que le va a permitir a la triquinela en esta situación tener un mayor intercambio de anabolitos, de catabolitos y proteínas de excreción-secreción. Entonces, hasta ahora la triquinela modificó a sus expensas la porción de fibra muscular más cercana a su localización, teniendo un lugar de abrigo, un alojamiento, y ahora se consiguió a través de la modulación de la angiogénesis la llegada de nutrientes y la eliminación de sus residuos. En la diapositiva entonces resumimos los eventos. En primer lugar, la pérdida de proteínas musculares. En segundo lugar, la división nuclear activa y la hipertrofia de la célula muscular. En tercer lugar, el daño mitocondrial y la vacuolización y la síntesis de colágeno tipo 4 y 6. Por último, la síntesis de mensajero del factor de crecimiento de endotelio vascular, su síntesis, y por el otro lado empieza a secretar la tibelosa o antígenos tibelosados que conducen a la respuesta inflamatoria. Naturalmente, entonces, la larva, ahora que está encapsulada, sufre procesos de calcificación pasado meses o años. Entonces, si bien lo vamos a ver en micro 2, ahora que la larva está en esta localización y libera antígenos de excreción situado en esta localización, que es una localización de transformación que le damos el nombre de célula nodriza, toda esta unidad anátomo-fisiológica que les acabo de mencionar se conoce con el nombre de célula nodriza o célula NERS. Haciendo alusión a la nurse de enfermera de los niños recién nacidos. Lo que quiero remarcar es que en esta localización la triquinela libera antígenos de excreción-secreción y es convocada a respuesta inflamatoria. Entonces, con esta consecuencia de alrededor de la larva de triquinela, la localización de células inflamatorias conduce al dolor que sufren estos pacientes, llamados mialgias, por consecuencia o a consecuencia de la miositis o inflamación que se generan en estos músculos por acción directa de la larva de triquinela. Como lo pueden ver, pueden llegar al hígado, al sistema nervioso, y con una localización que es bastante frecuente como hallazgo es la localización ocular. Entonces se puede dar en estos individuos, en niños que empiezan a perder agudeza visual, y existe siempre el antecedente de convivencia con animales domésticos, obviamente que no tienen digamos que no tienen un plan de sanidad adecuado. Bueno, entonces para remarcar o resaltar el elemento infectante, ese huevo larvado, para el caso de las personas, ¿sí? En particular para el caso de los humanos. En cada una de estas localizaciones pueden quedar retenidos en el tejido hepático, como dije, en el ojo, y genera una respuesta inflamatoria. Allí hay como un cuerpo extraño que el sistema inmune registra como algo que no tendría por qué estar ahí, y se genera una especie de granuloma, cuerpo extraño, y tiene consecuencias patológicas de acuerdo a su localización. También en estos pacientes es muy frecuente la eosinofilia, como todos los elementos que viajan por sangre y que hacen diseminación por sangre. Siempre los eosinófilos están presentes porque es la herramienta que tiene el sistema inmune para sacárselos de encima a estos elementos. Entonces hay eosinofilia y puede haber algunas reacciones alérgicas como rash cutáneo, fiebre y dependiendo de la localización, la patología correspondiente. En las personas, las larvas se localizan fundamentalmente en el hígado, en el pulmón, en menor escala en el ojo y en muy baja proporción en el sistema nervioso central. Entonces, por eso tiene el nombre de visceral. En la toxocariasis ocular vemos que es una respuesta inflamatoria mediada obviamente por linfocitos Th2, se forma un granuloma por linfocitos, eosinófilos y también histiocitos, que conduce, una vez que este proceso se hace crónico, a una fibrosis con la pérdida de la visibilidad. Entonces acá lo ven, esta reacción inflamatoria por toxocara. Bueno, y otro homólogo a un helminto intestinal
de los humanos, pero en este caso otra vez de los animales domésticos. Obviamente que lo que estoy nombrando sí son zoonosis porque son sus hospedadores habituales. Se trata de los animales infectados por ancilostomídeos, es decir, los que son los correspondientes o los homólogos a las uncinarias en los humanos. También recuerdan que la uncinaria humana era Necator americanus y Ancylostoma duodenale, y acá ven que las dos especies son Ancylostoma caninum y Ancylostoma brasiliensis. Afecta caninos y felinos de cualquier edad. Los adultos se localizan en el intestino delgado. Allí las hembras, una vez fecundados, eliminan huevos que salen al medio ambiente con la materia fecal. Como las uncinarias, esos huevos en el ambiente se transforman en larvas rhabditoides, requieren un ambiente adecuado para desarrollarse. Esas larvas rhabditoides recuerdan que se alimentaban de materia orgánica en descomposición en el ambiente, y finalmente estas larvas rhabditoides se transforman en filariformes, que es el estadio infectante. De esta manera, estas larvas filariformes vuelven a ingresar a través de la piel de los animales. Recuerden que es una larva que ingresa por vía percutánea y vuelve a dar el ciclo de luz y previo a la localización intestinal. ¿Qué pasa cuando la larva, en vez de ingresar a un perro o a un gato, ingresa en el humano? Fundamentalmente en los niños o en adultos por exposición laboral por el tipo de tarea. La larva filariforme, que secreta una colagenasa, comienza la migración por piel, pero otra vez puede registrar que se trata de un hospedador no habitual, se trata de un hospedador en este caso paraténico, no vicariante como era el caso de la hidatidosis, sino que tanto Toxocara como estos son hospedadores intermediarios o accidentales paraténicos, porque no le permiten seguir con su desarrollo al parásito, y quedan migrando a través de la piel, y alrededor de esa piel un infiltrado de eosinófilo. Como son todos helmintos, producen antígenos de secreción y generan reacciones de hipersensibilidad y un prurito muy. Entonces lo que vemos acá es la larva migrans cutánea, ¿sí?, que son estos trayectos serpinginosos en forma como de caminitos, como de serpientes, que muestran el traslado de la larva porque no puede pasar la membrana basal de la piel, porque se trata, en el caso de los humanos, de un huésped no habitual, que además no le permite continuar con su desarrollo. Mientras tiene esta localización, entonces produce esta patología. Entonces, en modo de resumen y conclusiones, hay muchos platelmintos y nematodes que tienen la capacidad para invadir y producir lesiones en tejidos sólidos o en las vísceras. En la mayoría de estos casos, el humano se comporta como un hospedero accidental, ya sea vicariante o paraténico, como estoy hablando de en estos últimos casos, salvo el caso de esquistosoma, que es el huésped habitual, no es accidental, sino que el parásito solo se desarrolla en el humano, y el daño que se produce en estos hospedadores es consecuencia de la compresión tisular o la invasión que lleva a la necrosis y a la fibrosis, a la reacción inflamatoria que se evoca gracias a la presencia de gran cantidad de antígenos somáticos y de excreción-secreción, y a la reacción inflamatoria debemos consignar que es dominada fundamentalmente en la fase crónica por un perfil TH2, aunque si bien se induce este tipo de respuesta, esta no es suficiente para erradicar la infección, que va a persistir en forma crónica en la mayoría